Muy buenas, Romadictos. Hoy vamos a hablar de bárbaros. Al fin y al cabo, cuando hablamos de la historia de Roma antigua, no solo podemos hablar de romanos, ¿no? Tenemos que hablar de la otra parte, de los diferentes pueblos bárbaros que afectaron a su historia, especialmente en el momento del Bajo Imperio. Entre las tribus más importantes de aquella época, y que yo, a mi manera de entender, tuviera una trascendencia mayor en la historia del Imperio Romano, en especial en Occidente, aunque bueno, en Oriente también la afectaron con muchísima identidad, fueron los vándalos, fueron los godos y fueron también los hunos, un poquito después. Y realmente hoy yo creo que vamos a hablar de los hunos y de su éxito, ¿no? ¿Dónde residió el éxito de los hunos, ¿no? ¿Por qué esa oleada tan incontenible, una que no pudieron frenar ni los otros pueblos bárbaros como los alanos, los ostrogodos, prácticamente todos los pueblos bárbaros que tuvieron la mala suerte de enfrentarse contra ellos acabaron bajo la bota una, ¿no? ¿Cuál fue la clave de su éxito? Vamos a analizarlo y vamos a hablar hoy de los hunos en combate. Bueno, los hunos en campaña, bueno, antes que nada deciros que los hunos es un pueblo que aparece en las fronteras del Imperio Romano pasada la segunda mitad del siglo IV, ¿vale? Aunque sus efectos se van a sentir sobre todo en el último cuarto de ese siglo, ¿no? Empujando provocando una crisis humanitaria, por decirlo así, y un aluvión de bárbaros al Limes romano, que va a tener unas consecuencias dramáticas en la historia del Imperio Romano, ¿no? De hecho, os remito a que veáis uno de los vídeos que tenemos sobre los errores de Valente y la batalla de Adrianópolis, ¿no? Pero bueno, nosotros hoy vamos a hablar de los hunos, no vamos a hablar de ese tipo de cosas y de cuál era su éxito, ¿no? Porque cuál fue la clave de su éxito militar, ¿no? Bueno, pues realmente los hunos en campaña eran temibles, atacaban en formaciones densas y desordenadas. Se calcula que cada jinete contaba entre 5 y 10 caballos de refresco, lo que les permitía, si era necesario, desplazarse a una velocidad muy superior a la de otros ejércitos de la época. Además, los caballos, en caso necesario, hacían el papel de despensas móviles, ya que les proporcionaban carne, sangre, leche de las yeguas, etc. Vestían pantalones, polainas, llevaban cascos curvados y mocasines sin una forma de piel definida, mal curtida. Utilizaban lazos para capturar y derribar a sus enemigos del caballo, espadas para el cuerpo a cuerpo, lanzas, etc. A su extraordinaria movilidad y ferocidad en el combate añadían un arma secreta, el famoso arco 1. El arco 1, la verdad es que es un arco muy peculiar porque es un arco compuesto, asimétrico, que podía llegar a medir hasta 1,60 m. Era mucho más largo en la parte superior, lo que lo hacía más práctico mientras se cabalgaba, porque la parte inferior, al ser más cortita, no rozaba con el caballo. Era un arma además que podía llegar a tardarse, fijaros el coste que podía tener un arco de estos y lo codiciados que eran. Se podían llegar a tardar hasta 2 años en producir uno de estos arcos, ¿no? Porque además en su producción se utilizaban elementos tan variados como la madera, los tendones, el hueso, el cuero, etc. Aparte de lo que se tardaba en producir uno de estos arcos, el aprendizaje de su uso era mucho más laborioso y trabajoso que el uso de cualquier otro arco, al ser asimétrico. Sin embargo, el resultado era espectacular. Era capaz de derribar a un jinete a 300 metros de distancia, imaginaos. Era mortal a los 150, aunque el enemigo llevaba armadura, era capaz de atravesarla, ojo. Los caballeros hunos se hacían seguir de infantería y caballería pesada, que normalmente proporcionaban los pueblos vasallos como los sármatas, los alanos, los ostrogodos. Al contar cada jinete uno con entre 5 y 10 caballos, como os hemos dicho, podían cubrir grandes distancias sin apenas descansar, lo que les daba una rapidez de desplazamiento sorprendente para su época y nunca vista en otro tipo de ejércitos de su tiempo, ¿no? Les sorprendía. Tácticamente es una ventaja enorme, si lo pensáis, ser capaz de desplazaros sobre el mapa mucho más rápido que vuestros enemigos o oponentes, ¿no? Eran capaces de cubrir entre 100 y 120 kilómetros diarios, aunque según fueron añadiéndose contingentes de infantería, fueron perdiendo esa capacidad. Claro, tenían que seguirles. En campaña no construían campamentos regulares ni se fortificaban.
Se agrupaban por clanes y se establecían en diferentes círculos de guardias a caballo que mantenían un contacto visual entre sí. Bueno, la realidad una también es bastante dinámica, ¿no? Según vayan avanzando en la historia y vayan avanzando las décadas, los unos van adoptando costumbres de algunos de los pueblos a los que someten, ¿no? Como por ejemplo los pueblos godos, y acaban adoptando la costumbre de acampar en un círculo de carromatos con función defensiva, ¿no? El famoso lager, ¿no? Pero bueno, es una realidad que, como ya os he dicho, dinámica, y van asimilando las características de los pueblos a los que van conquistando, lo que supone pues que van cambiando las cosas muy rápidamente en la historia del pueblo, uno que es un poquito fugaz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los cascos y las armaduras no eran muy distintas a las de sus enemigos, y a medida que fueron aumentando en poder y riqueza, su caballería pasó de ser una caballería ligera, protegida con caftanes de fieltro acolchado y cuero, a ser una caballería compuesta por jinetes protegidos por lorica de malla o escamas. A los caballos también los protegían con pectorales de fieltro, testeras, etcétera, reforzadas con placas de metal. En batalla los hunos formaban una gran masa organizada de 3 líneas de ataque que procuraban que fuera lo más compacta posible. Una parte considerable de esos guerreros se dejaban como reserva. Los caballos de refresco y las provisiones se dejaban también a una cierta distancia de la batalla, en ocasiones protegidas tras un lager o círculo de carros que actuaba como campamento defensivo, por decirlo así, ¿no? Como lugar al que retirarse en caso de derrota. De hecho, en la batalla de los campos cataláunicos, Atila es lo que hace, se retira a su círculo de carros tras la derrota. En fin, a este terrible ejército tenemos que añadir la facilidad para el asedio y para la conquista de ciudades fuertemente amuralladas. Esto es una peculiaridad que presentan los hunos con respecto a otros pueblos bárbaros, que no tenían la habilidad de la polioercética, es decir, la capacidad de asediar ciudades. Sin embargo, los hunos, que probablemente provenían del pueblo de los Xinyu, sí que a lo largo de su historia, debido a los enfrentamientos que habían tenido con persas, con chinos, con Imperio Indio, habían adquirido esa habilidad, ¿no?, para asediar ciudades. De hecho, en algunos aspectos y algunas maquinarias que utilizan no habían sido vistas en el mundo romano hasta ese momento. De hecho, estoy pensando que en Prisco, en Sananiano, son fuentes tardías del Imperio Romano, se nos cuenta cómo usaban habitualmente el épolis, torres de asalto con ruedas, fuertes portátiles para cruzar ríos, escalas para saltar muros, etcétera. En cuanto a la organización de las hordas hunas, pues debemos decir que era bastante sencilla. Se basaba en la obligación de servir militarmente de los pueblos a los que iban sometiendo, y en las relaciones tribales y personales, y en la recompensa a través del saqueo. Casi no hay información de cómo organizaban sus cuerpos de guerreros, ¿no? Aunque tras el contacto con Roma y el sometimiento de numerosos pueblos que pasaron a un papel de vasallaje, evolucionó a formas más similares a los ejércitos de su época, ¿no? Hasta el 434 aparece que su núcleo lo formaban guerreros a caballo, que aparecían reforzados también por contingentes de caballería de pueblos sometidos, como los sármatas o los alanos, ¿no? El asentamiento posterior en la llanura panónica, más hacia el centro de Europa, supuso una merma en su rápida movilidad. Al ir adquiriendo más peso en las fuerzas hunas, la infantería ligera y pesada de sus aliados godos y alanos, entre otros, ¿no? Por eso os decía antes, al principio del vídeo, que la realidad no podemos hablar de una foto fija cuando hablamos de los hunos. Es un pueblo que en un siglo, en su avance hacia el oeste, va evolucionando y adquiriendo características de los pueblos a los que va sometiendo. No solo características culturales, sino también étnicas, se va fundiendo con ellos, ¿no? Así que no sé qué deciros más. Yo creo que con esto hemos acabado hoy. Hablamos otro día un poquito más de los hunos, que yo creo que es un pueblo que, tanto en su origen como en el desarrollo del Imperio Huno con el famoso rey